Hola, muy buenas chicos. Hoy voy a hablarles sobre el árbol de decisiones en el tema de Machine Learning. Esto es siguiendo la serie de una guía de inteligencia artificial para crear una carrera. Para ello antes tenemos que saber los algoritmos básicos y entre ellos justamente se encuentra el árbol de decisiones. Y bueno, tal vez la pregunta que se nos viene a la mente es ¿qué es un árbol de decisiones? Un árbol de decisiones es básicamente un flujograma de decisiones, tal como pueden ver en la imagen de ejemplo, en donde digamos que yo me pregunto qué música quiero escuchar o qué música escuchar y me hago esta pregunta y la respondo en dos contextos distintos, como es voy a jugar o voy a trabajar. Y si en caso voy a jugar, me diga qué vas a jugar específicamente. ¿Vas a jugar algún videojuego en amigos con por ejemplo Dota? ¿O vas a jugar el juego que más te gusta, que es Age of Empires? Entonces, según esa decisión, me bota una respuesta. Ahora, lo mismo aplica cuando nos vamos al tema de en trabajo. Hay otros diciendo en qué vas a trabajar, en cosas personales de YouTube o en las cosas ya de la empresa donde estoy laborando. Y según eso, decido escuchar una música que puede ser mis favoritas o lofi. Este flujograma que se puede aplicar en distintas situaciones como en qué vamos a cocinar o qué vamos a hacer hoy día y distintas cosas que no puede suceder, es justamente un árbol de decisiones. Una forma de resolver los pasos de forma consecutiva, de paso en paso, aplicando ciertas preguntas para llegar a un resultado o una respuesta. Esto se aplica lo mismo pero en un código y temas más estadísticos. Bien, ahora lo que sigue es justamente cuántos árboles existen. Como ven, hay varios árboles que hay en el uso de Machine Learning y todos se usan dependiendo de una situación, aunque algunos son más usados que otros, obviamente. Por ejemplo, vamos a ver de todos en forma de grosso modo, pero en síntesis lo que es el árbol de decisión SCAR, es un árbol básico como el que vimos aquí. Este se podría considerar un árbol CART, que consiste en hacer procesos simples de decisión para problemas simples. Y justamente el árbol de decisión C4.5 es una mejora de esto. Luego el árbol de decisión Chait, lo que hace es justamente es aplicado más a un tema estadístico, ya que justamente se usa chi cuadrada, que es algo muy común usar en la estadística. El Random Forest, el Gradient Boosting Decision Tree y XY Boost y Light GBM son similares y se usan normalmente para minería de datos. Estos son para problemas más complejos que requieren de mucha información y que nos permiten resolver estos algoritmos de una forma, digamos, sencilla entre comillas, porque tienen una cierta complejidad, pero la finalidad lo que nos sirve es para tomar mejores decisiones, para solucionar los problemas que tienen en la empresa. Y bueno, vamos con los árboles CAR, algunas de sus ventajas y desventajas. Es que justamente son fáciles de entender y explicar a una persona común, como el ejemplo que les mostré, donde que de acuerdo a qué situación, qué música escucho, es una forma sencilla de entenderlo. Y estos árboles se comportan de la misma manera al momento de solucionar problemas. Son capaces de manejar problemas de clasificación y de regresión y también son buenos manejando valores faltantes. Eso va con el tema justamente de los datos nulos o los datos tal vez un tanto anómalos. Hay ciertas técnicas para categorizarlas, pero estos árboles también son capaces de manejarlo. Algunas cosas que estos árboles se pueden sobreajustar fácilmente y al que le presentas una nueva situación tienes que darle otra vez el mantenimiento respectivo para que pueda funcionar. Y justamente por eso son un poco más difíciles de escalar en su desarrollo. Y en el último punto justamente es que no maneja bien los atributos categóricos ya que necesita convertirlos a numéricos. Por ejemplo, los encuestas de satisfacción donde te dices que estás de muy satisfecho e insatisfecho son un poco más complicadas de usarlos en estos árboles ya que está acostumbrado más a trabajar con intervalos o con números. El C4.5, como les mencioné, es una mejora de este árbol y la única diferencia que pueden haber con este es que, como ven en el ejemplo que les mostré aquí, este árbol solamente tiene dos opciones. Empieza en un lado y tiene dos opciones. Justamente el C.45
nos permite tener en vez de dos opciones, unas cuatro, unas seis. Esa es una de las mejoras que incorpora. Y bueno, otras que se funciona de una forma mejor en el tema de los datos faltantes. Luego vamos con el grupo de árbol de decisión Shade, Random Forest, Gradient, Boosting Decision y Light GBM, ya que todos de alguna u otra forma funcionan de forma similar. Y lo que básicamente son es que son capaces de manejar variables categóricas y numéricas, que lo que hace es que son adecuados para una variedad de problemas de análisis. Tienen una mejor precisión que sus anteriores, en los anteriores árboles para justamente predecir el comportamiento de una variable. Luego también siguen arrastrando los mismos problemas que llevaban los otros árboles, que es el tema de sobreajustarse, solamente que aquí en algunos es un poco más altos que en otros. Por ejemplo, en el Shade es una forma más sencilla de que se sobreajuste, ya que trabaja con temas estadísticos y es un poco más susceptible a estos ruidos. Puede ocurrir el mismo caso en los otros, sí, pero no es tan común por el tema de cómo funciona, que es entre varios árboles. Obviamente, como trabajan entre varios árboles, en el caso de Random Forest, Gradient Boosting Decision y Light GBM, estos son más caros de mantenerse, ya que no solamente estás trabajando con un árbol, pues que estás trabajando con 10, puede ser que trabajes con 50 o con 100. Y obviamente esto va a recurrir a más gasto computacional. Y obviamente si queremos actualizar estos árboles que tienen una secuencia, porque el random forest puede ser un árbol, varios árboles aleatorios, pero por ejemplo en el tema de Gradient Boosting Decision, estos árboles son consecutivos. ¿Eso qué quiere decir? Un árbol puede tener defectos en su forma de solucionar problemas y puede que solucione datos de una mejor manera y otros que no tan buenas. Y en donde funciona mal, el siguiente árbol va a tratar de funcionar mejor para que cuando voten entre todos los árboles los resultados tengan un resultado más aproximado a lo que queremos. Y entonces esto hace de forma consecutiva hasta cierto punto, en donde es el punto óptimo. Y ahora si lo buscamos justamente a hacer cambios, esto recurre a que todos esos árboles que tenemos se tengan que reestructurar para poder seguir usándolos. Y aquí justamente lo que explica, ¿no? Que lo que le estaba dando detalle, por ejemplo, que el Light GPM es una implementación, digamos que la más mejorada entre todos estos árboles para que funcione de forma rápida y eficiente. El Gradient Boosting es el segundo, digamos, que el que puede combinar mejores valores de edición para mejorar el rendimiento. Mientras que el Random Forest es una forma de generar árboles de forma más sencilla y que también puede generar buenos rendimientos de acuerdo a la situación. Y el Shade, que es un algoritmo de árboles, decían que puede utilizarse para tareas de clasificación y regresión, pero no es tan popular como los tres antes mencionados. Esto por el tema de que acá ya se va más por un tema estadístico y hay varios conceptos que se tienen que tener en cuenta para utilizarlo. Ahora, otro punto que es importante tocar es justamente las métricas que se suele utilizar en el árbol de decisiones. Esto puede ser algo como la precisión, medir su precisión, qué tanto acierta. Otro puede ser el área bajo la curva de Rock, que eso es justamente una relación que se saca entre verdaderos positivos y la tasa de falsos positivos. Falsos positivos se refiere a cuando el área bajo la curva de Rock es justamente una relación, una tasa de relación entre los verdaderos positivos y los falsos positivos. Esto con la finalidad de ver en cuántos acierta y si son verdaderos aciertos y otros donde determina que son correctos, pero en realidad no lo son. Esto lo damos con un ejemplo sencillo. Digamos que yo tengo que clasificar entre personas que tienen cáncer y personas que sí tienen cáncer. Y hay ciertas características que me permiten determinar que no tenga cáncer o si tiene cáncer. Algunos de ellos es, por ejemplo, la edad o el tipo de alimentación, el estilo de vida, un poco de la genética. Y digamos que todas esas características me apuntan a que no tiene cáncer porque es una persona tal saludable, que se cuida adecuadamente y tiene buena genética. Pero el algoritmo me dice que sí tiene cáncer. Pero en el resultado real es que no tiene cáncer. Entonces justamente en esas situaciones es un falso positivo. Con el tema de la pureza de los nodos es básicamente es que la separación entre ellos, la división de estos, por ejemplo en este tema de acá, tengan relación.
Por ejemplo, no, qué música vas a escuchar y qué vas a jugar y vas a decir entre lo que haces en una edición de YouTube y un videojuego que es Dota. No tienen tanto sentido. Al cambio, cuando en la división se encuentran dos videojuegos, por ejemplo acá, sí tienen relación, aunque claro, la división es para la respuesta adecuada, pero tienen relación en ambos porque es un videojuego. Y en este caso porque es un emprendimiento o es una actividad que lo consideras como que lo quieras llevar a nivel profesional. Entonces tiene sentido este tipo de clasificación, a diferencia de que te clasifique por clasificar. La complejidad del árbol, que normalmente para árboles simples se recomienda un mínimo de 5 a 6 hasta un máximo de 7 a 8. Pero esto es solamente una recomendación, puede ser que se amplíe más o que sea más pequeño, dependiendo justamente esto de la cantidad de datos que tenemos y la cantidad de columnas que tenemos de tipos de datos a analizar. No es lo mismo analizar solamente unos 10 columnas de datos sobre el tema de salud que a evaluar unas 300 o 400 de información, en donde obviamente se tiene que hacer un trabajo un poco más extenso para obtener una mejor respuesta. Y por último, la entropía, que es justamente esta separación que les mencionaba. Va relacionada con los nodos en sí. Pero acá el tema es las respuestas que vamos a llevar. Les doy un ejemplo sencillo en donde que digamos que este árbol, cuando yo le diga esto en jugar y trabajar, me lleve algunos datos de trabajar a jugar y algunos datos de jugar me los lleve a trabajar. Entonces esto genera, aparte de fallos obviamente, genera este tipo de entropía que es que no está ordenando adecuadamente. Eso es básicamente con lo que se refiere en entropía. Que lo ideal es justamente que todos los datos que tengan con relación a trabajar me los lleve acá, en qué vas a trabajar, y todos los datos de jugar me los lleve a qué vas a jugar. Así que tengan en cuenta eso en el momento de evaluar la entropía. Y bueno, creo que hay el tema después de gráficos, en donde qué es lo que normalmente buscamos de gráficos para poder interpretar estos datos de árboles, es el diagrama de árbol, que es básicamente la representación como la imagen que les mostré, la curva de ROC que va relacionado con lo anterior de tasas de positivos y la curva de ROC donde justamente evalúa los verdaderos positivos y los falsos positivos. La curva de aprendizaje que lo que mide es justamente el punto óptimo para aprender, ya que si tú le dejas seguir aprendiendo más a este algoritmo o lo haces más complejo para que aprenda más, al final te va a tener un peor resultado. Matriz de confusión que tiene cierta relación con la curva de ROC porque te muestra los verdaderos positivos, los falsos positivos, los verdaderos negativos y los falsos negativos. Y la relación de estos, pero en tema de porcentaje, y no es en tema de un gráfico. La importancia de las variables, ya que es importante ver con qué variable empezamos. Hay algunas que tienen más prioridad que otras. En este tema sencillo de que escuchar música es bastante fácil deducir, pero si lo vamos a otras variables como el tema de salud, normalmente allí tal vez preguntando a los médicos hay alguna clave para medir el cáncer, ¿no? Y para medir ese cáncer tal vez pueda ser el tema de la edad, lo más primordial para poder empezar a hacer los análisis. O tal vez pueda ser el estilo de salud, o puede ser distintas otras, pero siempre hay uno donde se empieza y de ahí se va desglosando todo este árbol. Y mapa de calor que a veces se suele utilizar para árboles muy extensos para poder entender cómo se comporta en el tema de los datos. Y bueno, ahora sí vamos al tema de programación. En tema de programación he usado un árbol, un tutorial de un árbol ya de una persona que ha realizado, en donde explica de una forma muy precisa y concisa cómo funcionan los árboles. Y no solamente lo que hice fue traducir para poder aplicarlo, porque está bien hecho. Y si está bien hecho, no veo necesidad de hacer mi propia versión. Y bueno, empieza explicando algunos conceptos básicos como el CAR que ya les especifiqué, algunos como los nodos, las separaciones, que lo pueden checar.
cuándo usar el algoritmo, que es justamente más que nada para el tema de clasificación o de regresión. Tal vez algunos atributos como la ganancia de información, el índice Gini, la entropía, que es otro término que hemos manejado, y habla sobre el tema de sobreajustes y cómo evitarlo con una eliminación de nodos o agregación de nodos, que justamente, bueno, en la traducción salió el PODA. Y bueno, empezamos primero importando justamente todas estas librerías, que son las que vamos a utilizar. Vamos a ejecutar esto para evitar que nos salgan las advertencias. Importamos aquí los datos, que los datos es la evaluación de carros. Vamos a ver justamente la cantidad que hay de este dataset. En este caso hay 1728 datos de 7 columnas. Bueno, acá una pequeña exploración con los 5 primeros datos y vemos que las columnas no están enumeradas adecuadamente, no están nombradas. Así que lo que hacemos es justamente nombrarlas. Para ello vamos a crear un array donde guarde todo esto y le vamos a pasar para que lo guarde. Nombre de las columnas de los data frames, las columnas, que sea igual a todas estas columnas. Luego volvemos a ejecutar para ver que se hayan hecho los cambios adecuadamente. Vemos un breve resumen de los tipos de datos que hay y cuántos hay en cada uno, y a simple vista parece ser que no hay nulos. Volvemos a ejecutar esto, pero esta vez para ver la cantidad de tipo de datos que hay. Y vemos que en compra hay 4 tipos de datos. Lo mismo pasa para mains, el número de puertas, para personas, este carro para cuántas personas son y así sucesivamente. Luego exploramos las variables de clase, que queremos ver la mayor detalle, y vemos que tiene este tipo de dato, que es un dato numérico. Eh, Comprobamos de que no haya datos nulos y hacemos nuestro respectivo llenado de datos X para todo lo que queremos guardar, y Y para guardar justamente solamente la respuesta. Seguimos bajando y hacemos la división de datos. En este caso lo divide a 33% para prueba y el otro 67% para testeo. Lo ejecutamos. Vemos justamente el tamaño de el Xstring y el Xshape y vemos que nos guarda 6 columnas, así que está bien porque, o bueno, 6 variables porque queremos saber el resultado de una de ellas, que es la séptima. Seguimos, vemos los tipos de datos, volvemos a ver la cabecera y cuando seguimos bajando vemos que necesitamos hacer unas pequeñas transformaciones, así que importamos esta librería y hacemos las transformaciones. Cuando lo ejecutamos vemos que ya nos llena todo de forma numérica, a diferencia de las escalas que estaba anteriormente. Justamente eso es lo que hace el seort.ordinal. Vemos que hace lo mismo en el tema del test, para que no haya problemas al momento de comprobar. Hacemos la importación de la librería Skriller, que es la indicada para el árbol de decisión de clasificación. Ejecutamos para llenar justamente el modelo. Ejecutamos para ver justamente estos resultados, ya que acá estamos haciendo el entrenamiento y aquí estamos haciendo la predicción. Y ahora hacemos la comparación entre ellos. Y vemos que tiene una precisión de aproximadamente el 80%. Luego lo que vamos a hacer es comprobar para el tema del sobreajuste y vemos que nos bota este resultado, que es un 78%. Y aquí tenemos los dos datos justamente de entrenamiento y de pruebas. Y lo que nos quiere decir justamente es que como son resultados no tan apegados, no hay signo de sobreajustes como tal. Ejecutamos ahora para visualizar el tema del árbol. En este caso lo estamos haciendo con el plot. Y vemos que tiene rangos que va manejando, el Gini y el tamaño de los ejemplos y los valores que va manejando de acuerdo a los resultados. Hay otra forma de visualizarlo con el tema de graphics. Cuando lo ejecutamos nos muestra de una forma un poquito más amena, no con el x5, x3 y sino con variables. En este caso, si la seguridad es menos de 1.5, va a ir acá. Si no es así, se va para falso. Y así se va dividiendo cada uno de ellos. En este caso ya va con personas, luego con compras y dependiendo de eso nos va botando el resultado. Y ahora vamos a ir al tema de entropía. Vamos a hacer lo mismo, el mismo proceso, y vemos también de forma similar que no hay signo de sobreajuste. Vamos a visualizar los árboles y ahora justamente vamos con el tema de la matriz de confusión para
ver qué tal bien se comporta. Esta matriz de confusión es justamente lo que nos bota y lo que está en la diagonal es los resultados correctos, mientras que los que están al ser fuera de estos se pueden considerar falsos negativos o verdaderos negativos. Bueno, falsos positivos también diré. Vamos a hacer justamente un reporte para poder entenderlo a mayor detalle. Y eso sería todo, así que nos vemos en un próximo video. Chau, chau, cuídense.